Y bueno, como el programa precisamente también versa sobre mitos y leyendas, antes que nos contestara Martín Cuitzeo, quiero leer este pequeño fragmento que es retomado de la colección de Timun Mas, que es de mitos y leyendas, y dice así: en el frío extremo norte de Europa, los bardos escandinavos, que se llamaban escaldos, cantaban antaño composiciones referentes a una ya desaparecida raza de dioses y diosas. La historia tejida por ellos era tan dura y turbulenta como el norte en sí. En aquellas regiones la naturaleza era titánica, el viento y las olas azotaban los islotes de costa afuera y daban formas grotescas a los acantilados. Las tempestades agitaban remolinos entre las rocas del litoral y las nieblas avanzaban hacia el interior procedentes de los fiordos, semejantes a fantasmales ejércitos en marcha. En la tenebrosidad de las selvas primitivas reinaban los lobos y los osos, así como las serpientes. En aquella época, cada poblado tenía sus narradores, que miraban hacia un universo existente antes del nuestro, habitado por un populoso panteón de deidades, aparte de gigantes, enanos, elfos, bestias salvajes y humanos. Cada raza ocupaba su propio territorio. El hogar de los dioses, el Asgard, era una fortaleza situada sobre un elevado peñasco en el centro de la tierra. Un puente en forma de arcoíris unía Asgard a Midgard, el mundo de los humanos. Midgard, por su parte, estaba rodeado por un vasto océano, y sus lejanas costas limitaban el yermo de Jotunheim, dominio de los gigantes, y debajo de esos reinos se hallaba la subterránea Niflheim, provincia de los muertos. Bueno, como en toda mitología y en toda cultura hay una geografía sagrada, una geografía mítica. Aquí tenemos a Asgard en el centro del mundo, interesante, ¿no? Las ciudades, las regiones donde viven los dioses como centros del mundo, como ejes rectores, y conectado a la tierra, Midgard, por medio de un arco iris, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la caricatura de Thor y del Capitán América? Donde Thor bajaba por un arco iris. Bueno, esta es la imagen, digamos, típica, tradicional de este mundo, ¿no? Ahora, aquí hay varias cosas que señalar, ¿no? Primero, el puente. Un arco iris, que es el puente, ¿no? En toda mitología siempre hay puentes que conectan la región de los dioses con la región humana, ¿no? Pero también tenemos, bueno, digamos, otro tipo de conexión, que es un árbol gigantesco llamado Yggdrasil, que se encuentra también supuestamente en el centro del mundo y que conecta los diferentes niveles del mundo, las diversas regiones. Hay una anécdota histórica muy interesante. Cuando las tropas romanas llegan a Germania, recordemos que la mitología germánica y la mitología escandinava están emparentadas, igual que el lenguaje, se encuentran con que los escandinavos rinden culto a un árbol gigantesco. Entonces, como saben los romanos perfectamente que si se golpea ideológicamente al enemigo, se le golpea también militarmente, deciden mandar talar este árbol. Esto representa un golpe durísimo para los germanos porque destruyen su eje del mundo, su centro del mundo, ¿no? Mencionas la idea de Axis Mundi, como la recuerdo en autores como Mircea Eliade, por ejemplo, y que de pronto pareciera que fungen como estos elementos arquetípicos. Pareciera entonces que las mitologías en general, en una idea tipológica, se manejan sobre esta idea de eje del mundo. Estoy pensando en otras tantas mitologías, como incluso el propio espacio mesoamericano, ¿no? En donde también encontramos la idea de un árbol primordial, un árbol que es el eje del mundo, que es el árbol de la vida y demás. El papel de los gigantes dentro de esta mitología, ¿cómo considerarlo? ¿En verdad en estas zonas hubo gigantes, como pudiésemos pensar, no sé, una idea tipo Gulliver? ¿De verdad podemos pensar en este tipo de elementos? Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, la idea de gigantes nace de una concepción
humana, quizás hasta estructural, arquetípica, ¿no? Dudo mucho que estas ideas de los gigantes surjan con base en alguna raza humana que se observa que es más alta y a partir de allí se cree esta idea, ¿no? En el 19 hubo una teoría bien interesante que anteponía, por ejemplo, a los lapones con los antiguos nórdicos, y entonces esta teoría decía, bueno, resulta que los antiguos lapones, a los habitantes de Finlandia, eran gentes chaparritas, gentes de muy baja estatura con respecto a este tipo de razas, que vivían en cuevas, por ejemplo, ¿no? Y que vivían en los bosques, se ocultaban, procuraban evitar el contacto con los antiguos nórdicos, y entonces la teoría proponía que de allí venía la idea de enano dentro de las mitologías, es decir, la idea de esta gente pequeña, de este pequeño pueblo que habitaba precisamente cuevas, bosques, y que se dedicaba sobre todo a la metalurgia, porque una de las cuestiones bien fundamentales entre estas dos razas era el intercambio comercial de metales. No sé tú que tengas algún comentario al respecto. Perdón, y antes que hagas ese comentario, quisiera que también le agregaras, tú como arqueólogo, ya ahorita estamos hablando de la ubicación geográfica sagrada, pero también como arqueólogo, por ejemplo, si tú vas a buscar restos precisamente para verificar los mitos de si había gigantes, si había enanos, ¿dónde vas a escarbar? ¿Dónde haces este tipo de excavaciones? ¿En qué territorios geográficos abocas la investigación? Ok, bueno, comenzamos con la pregunta de Mario, ¿no? Bueno, Balconés, Metal Tecutli. Metal Tecutli. Metal Forever. Bueno, Mario Metal Tecutli, ¿no? Ok. Bueno, existen estas ideas de que a partir de una realidad cultural o material surgen los mitos, ¿no? Yo insisto que no es así. Yo pienso que hay más bien una idea arquetípica, por decirlo así, una estructura de larga duración en las mitologías que hace que estos elementos se conserven, ¿no? Y no a partir de una realidad concreta. Ahora bien, lo interesante es que muchas teorías del siglo XIX suponen que el hecho de que ciertos pueblos encontraron otros pueblos hacía que surgieran cierto tipo de mitologías, ¿no? También se habla aquí en América de algo parecido, ¿no? O sea, al observar a las sociedades cazador-recolectoras surgen ideas de seres monstruosos, de los chichimecas, etcétera, etcétera, ¿no? De los chichimecas mitológicos, ¿no? Y bueno, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Más bien me parece como, no sé, que el europeo traslada su modo de pensar a otras culturas, ¿no? O sea, el europeo sí transforma como en seres míticos a los seres que no entienden, ¿no? Y por seres míticos no solo entiende a gigantes y enanos, ¿no? Sino que se transforman en los primitivos o en los salvajes, en los nobles salvajes, ¿no? Lo que no entiendo es eso, ¿no? Y bueno, no pienso que otras culturas lo interpretaran de este modo. Es que es un tema del que hay mucha tela de dónde cortar, porque por ejemplo se dice que no sé, muchos grupos vikingos que se enfrentaban a grupos anteriores, digamos, que poseían modos de producción distintos, por usar esa palabra, todavía un poco relacionados con no sé, épocas neolíticas o hasta paleolíticas, los interpretaban según esto como monstruos, ¿no? Pero también creo que esto no es así, ¿no? En el Beowulf se habla de que el monstruo Grendel se trata en realidad de una representación del salvaje, ¿no? De pueblos con los que convivían. O sea, eso no lo pongo en duda, ¿no? Que pueblos con distintas estructuras sociales, con distintos modos de producción convivieran en una región determinada, ¿no? Pero, y que obviamente cada grupo interpretara al otro de diferentes maneras, ¿no? Pero no creo que esto haya dado origen a la idea de enanos o de gigantes. Ahora, pasando a la pregunta de Luna Blanca, con respecto a ¿qué lugares buscaría para corroborar o no corroborar las mitologías? Bueno, realmente la arqueología ahora ya no se pondría como objetivos tratar de demostrar que un mito es falso, o es real o verdadero, ¿no? Pero si trasladamos esto a qué lugares en Escandinavia, en la península escandinava, buscaría un arqueólogo, bueno, básicamente la franja de ocupación vikinga se da
todo Noruega, las costas de Noruega, no tanto las montañas y los Alpes noruegos, ¿no? Sino sobre todo las costas, los fiordos, toda la costa oeste de Suecia, un poquito de Finlandia, digamos, algunas regiones de Finlandia. El norte de Suecia, curiosamente, no es poblado por los vikingos, y indudablemente toda la península de Jutlandia, que es donde está la actual Dinamarca, y también la tierra conocida como Zelandia, ¿no? Que es donde está la isla en donde se encuentra Copenhague. Si quisiéramos buscar vikingos, pues nuestra área de estudio se circunscribiría a estas regiones geográficas, ¿no? Ahora, para encontrar restos arqueológicos, bueno, dependiendo qué es lo que quisiéramos encontrar, sería dónde excavaríamos, pero lugares que han demostrado en la península escandinava que son riquísimos son los pantanos, ¿no? Y turberas. ¿Por qué? Porque se conservan muchísimos restos vegetales, ¿no? De hecho, un arqueólogo sueco comentaba que había aparecido hacia el año 2000 el cuerpo de un hombre asesinado hacia el año 800-900, que los policías sabían, creo que había sido un hombre asesinado hace poco tiempo, habían iniciado investigaciones y había resultado que, bueno, le encontraron atavíos como de vikingos, o sea, cosas muy interesantes, y había sido un asesinato ocurrido hacia 1000 años, ¿no? Y el cuerpo se había conservado perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este tipo de lugares serían los que se buscarían excavar para encontrar restos orgánicos, ¿no? Qué interesante, muchas gracias Martín Cuitzeo. Y bueno, antes de terminar el programa, todavía nos faltan 2 pequeños bloques de música y algunos otros comentarios. Quisiera aprovechar para invitarlos a los próximos programas. El que sigue, aprovechando que ya entramos de lleno a la primavera, se va a tratar sobre mitos de fertilidad. Esperamos contar con su asistencia. Obviamente, pues el programa no da para agotar un tema, entonces vamos a tratar de irlos abordando poco a poco de una manera amena e interesante. Y si ustedes tienen algún tema en concreto que quieran que abordemos, pues que nos hagan llegar sus comentarios. Una vez más les digo el correo electrónico, dragonesios@yahoo.com.mx. Y el siguiente programa, después de mitos de fertilidad, va a tratar sobre mitos mesoamericanos, contando con la participación, desafortunadamente grabada, fanfarrias, por favor, de una conferencia magistral que dio Alfredo López Austin, donde habló sobre mitología mesoamericana, cuestiones de mitos, arquetipos y todo este tipo de cosas que el doctor López Austin tiene tan a bien manejar dentro de toda su labor investigatoria, ¿no? Entonces les pondremos pequeños fragmentos de la conferencia si les interesa. Bueno, y ahora continuamos con el siguiente bloque de música. Seguimos aquí en El Huevo del Dragón. Acabamos de escuchar un par de rolas. La primera, bueno, de In Flames, ¿no? Del 95, la canción se llamó Hargalaten, y la segunda del grupo Ragnarok, de su álbum To Mend the Oaken Heart, del 97, escuchamos Reclinding an Old Flame. Yo quería preguntarte precisamente de In Flames. A veces para los neófitos en el metal es muy interesante de repente escuchar que metaleros hagan este tipo de música. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la formación de este grupo? Debo decir que en este mundo, como cualquiera en general, hablando de música, existen lo que podríamos llamar esnovismos o poses. De alguna otra forma, incluso lo que yo estoy haciendo formaría parte para muchos de ese mundo de poses. Lo interesante pues es ver que de pronto muchos grupos, independientemente de estas poses, se dedican a hacer música básicamente. Es bien interesante ver cómo mucho del material que en el mundo del metal circula y muchos de los grupos que son considerados como vanguardia y como la punta en términos de música son suecos, finlandeses, alemanes, en general europeos o de Europa del Norte. Esto nos habla de algo que por aquí estábamos mencionando, ¿no? Respecto a, de entrada, el alto nivel de vida y cultural que todas estas naciones tienen. ¿Son músicos de conservatorio la mayoría? Muchos de ellos sí. Podríamos decir que tienen estudios de música clásica, de música, licenciados en alguna de estas disciplinas musicales, ¿no? De allí que de pronto no sea ningún advenedizo como tu servidor, ¿no? Que se compra una batería y decide empezar a tocarla escuchando, no sé,
a los Doors o a los Rolling Stones, ¿no? De pronto son gente que ha estudiado y ha estudiado bien todo este tipo de cosas. Por supuesto, si de pronto nos detenemos a pensar en esto que hemos llamado el orgullo y el pundonor nórdico, es gente que está muy orgullosa de sus raíces, es gente que de pronto está muy clavada en toda esta mitología, sienten la idea de nación y de pronto indudablemente utilizan este tipo de temas como parte de su repertorio musical. Ok, las valquirias eran expertas en las femeninas artes del tejer, pero su especialidad, como el de toda mujer que se precie peligrosa, era el telar del exterminio. Tenían cabezas humanas como pesas y ensangrentadas lanzas como varillas para la malla del telar. El tejido que fabricaban era una red de humor y entrañas humanas. Odín les ordenó observar la lucha de los hijos de la tierra y elegir los candidatos para sus ejércitos. Una cuestión muy interesante, yo no sé si tengas algún comentario al respecto, Martín, es el hecho de aprender a diferenciar, por ejemplo, estas distintas figuras femeninas dentro de la mitología escandinava. Voy a poner un ejemplo. Hay una clase o una raza de mujeres que yacen bajo las raíces del árbol Yggdrasil, llamadas las Nornas, que de pronto estas Nornas, ¿no?, pertenece Skuld, por ejemplo, ¿no?, y cada una de ellas tiene nombre refiriéndonos al presente, al pasado y al futuro. Una de las características que de pronto se ha manejado es que estas Nornas no pueden ser equiparadas a las parcas griegas. Yo no sé si de pronto tú pudieras ilustrarnos un poquito al respecto o hablarnos con muchísimo mayor profundidad sobre esta figura de las Nornas, por ejemplo, pensándolo en el asunto en su relación con las valquirias, ¿no?, por ejemplo. Bueno, realmente tengo que confesar algo de ignorancia en ese aspecto, en cuanto a las Nornas. No sabría decirte bien muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿para qué chorear al auditorio, no? Mejor. Sincero. Sí, claro. Martín. De acuerdo. Habría algunas características bien fundamentales con las Nornas. Por ejemplo, una de ellas es que no pertenecen a una sola raza. Hay Nornas que son de la raza de los gigantes, hay otras que son de la raza de los elfos y otras que pertenecen a la raza de Durin, el famoso enano primordial que fue uno de los pilares sobre los cuales se formó el universo mitológico escandinavo. Además, una de las también finalidades de este programa es darles como una vertiente, en concreto a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que por eso se registró el proyecto de sistemas míticos, donde se trata de abordar el mito como fuente histórica. Tú nos puedes hablar más al respecto, Metaltecutli, perdón. O sea que hago un comercial del proyecto. Sí, se vale. Básicamente el proyecto está encaminado precisamente a todos aquellos estudiantes que tienen la inquietud de este tipo de temas. De alguna u otra forma no nos estamos idealmente y en un principio limitando a algún espacio, algún tópico en general. Obviamente la realidad impone sus condiciones y por supuesto estamos más clavados por ahora el proyecto en la región de Morelos, ¿no? Y rescatando toda esta oralidad y toda esta serie de cuentos, leyendas que se generan en todos estos pueblitos de Morelos. El proyecto está por supuesto registrado con todas las de la ley en la subdirección de investigación, en donde quienes se interesen pueden ir a preguntar o contactarme o contactar a Luna a través del correo electrónico o en los distintos espacios de esta escuela. Si de pronto están interesados en alguno de estos temas, por supuesto dentro de la licenciatura de arqueología también se está impartiendo la materia optativa tanto de sistemas míticos como de introducción a la mitología, ¿no?, que versan sobre este tipo de temas, por supuesto enfocados más a una cuestión de teoría del mito desde la historia, desde la antropología, ¿no? ¿Y por qué hicimos el comercial? Bueno, porque a veces la fuente que puedes tener en relación a un tema a veces solamente es precisamente la tradición oral que se recoge
o aquella tradición que ya ha sido procesada por la escritura. En este caso, refiriéndonos al tema de las nornas, bueno, están todas las leyendas escritas ya al respecto, y entonces por eso también se hace hincapié en ciertas metodologías que hacen análisis sobre la semiótica, que hacen análisis sobre la semántica de los textos. Y en este caso en concreto, yo te puedo dar información de las nornas por lo que está escrito en Mitos y Leyendas de Timun Mas. Ah, genial. Las nornas se agrupaban alrededor de cada cuna de niño para determinar su futuro, y aparecían junto a cada lecho mortuorio para cortar el hilo de la vida. Y el destino que predijeron era este: pese a toda su sabiduría, sus poderes y su maestría en la magia, los haces serían destruidos, y la causa de ello radicaría en su propia corrupción. Pienso en el cuento de la Bella Durmiente que todos hemos visto de niños, en donde se aparecen estas tres haditas, no sé si lo recuerdan, y hay una cuarta que de pronto la malvada, y hay una razón fundamental de por qué es malvada, no fue invitada. La pregunta es, esta idea de nornas me sugiere esta imagen, ¿proviene de allí? Sí. No sé, probablemente está relacionado con ese mundo mágico que pertenece muchas veces al ámbito femenino, a esta idea de fatalidad que, o sea, en muchísimos mitos y muchísimas culturas se relaciona con lo femenino. Sería muy interesante ver por qué se le tiene tanto miedo a estas concepciones de lo femenino relacionándolo con la muerte, la oscuridad. No sabría responder a ciencia cierta la pregunta que me haces, más bien yo te la devolvería. Yo creo que sí, hay un universal y hay una idea bien básica en todos estos cuentos. De entrada, si hacemos un rastreo histórico, podemos ver que el cuento que nos ha heredado Walt Disney de las hadas proviene precisamente, tiene sus raíces en todas estas grandes mitologías. Entonces, yo creo y yo respondería que sí, efectivamente. Yo me remitiría al escaso conocimiento filológico que puedo tener, porque precisamente el término de hadas, y bueno, haciendo referencia a estas hadas del cuento de la Bella Durmiente, y no solamente a las tres hadas que otorgan los dones, sino a la bruja malvada, que en el cuento de Walt Disney es maléfica, porque también, precisamente no solamente las hadas eran las que otorgaban dones buenos, también de alguna manera podían ser ofendidas, y en este caso, bueno, haciendo referencia a maléfica, si hacemos un rastreo filológico, el nombre de hada viene de fatum, de fato, de destino, ¿sí? Y precisamente en muchísimas historias y relatos se relaciona a las hadas con el destino del héroe, con el destino de la heroína. Y en este caso, bueno, las nornas fungían como las hadas del destino de los dioses del Asgard. Muy bien, qué interesante. Cambiando de tema y volviendo a nuestro invitado, parece que lo hemos olvidado, una disculpa enorme. Sí me gustaría de pronto, para regresando después de este bloque de música, dejar la pregunta, ¿qué comían? Digo, estamos en la hora de la comida y ya hace hambre, ¿no? Ya a mí me trujen las tripitas y ya como que creo que a todos los que nos están escuchando ya quieren que se acabe el programa para poder irse a comer. ¿Qué comían los vikingos? Me gustaría que me respondieras esta pregunta bien en concreto, no sin antes anunciar el bloque que vamos a inaugurar en el Huevo del Dragón, que se llama Viejitas pero Bonitas, ¿no? Ojalá y lo disfruten, ¿no? Y pues bueno. Qué momento, señores. Acabamos de escuchar del bloque de Viejitas pero Bonitas del Grand Funk Railroad, la clásica She's Some Kind of Wonderful, y por supuesto no podría faltar uno de esos grupos clásicos en la historia del rock and roll, Led Zeppelin, del álbum BBC Sessions del 74, You Shook Me. En la confianza de que las fuerzas de Asgard ganarían hasta la peor de las guerras, Odín y sus colegas dioses se entregaron a una serie de juergas y jaranas que culminaron en un gran festín ofrecido por Aegir, dios de los mares. Todo el mundo acudió gustoso, ya que el señor de las aguas tenía fama de hacer buena cerveza. Dado que la bebida fluía en abundancia, los dioses se pusieron sentimentales
empezaron a tratarse mutuamente con exagerada cortesía y prodigar elogios a la comida, la buena compañía y el eficaz servicio. Un criado fue especialmente alabado por la generosa forma en que volvía a llenar los platos y las cuernas, cómo animaba a los invitados a dar cuenta de los manjares y la rapidez con que respondía a cualquier petición. Hermoso pasaje, Tere, el que acabas de leer. Y bueno, ya para concluir quisiera contestar a la pregunta que Mario hizo en el segmento pasado. Es la pregunta referida a la comida. ¿Qué comían los vikingos? Bueno, algo bien interesante a nivel de cultura en cualquier parte del mundo es que la cocina forma parte de la cultura, parte de la historia. Entonces muchos de los guisos tradicionales o no tradicionales de los pueblos dependen también de sus contextos históricos y culturales, y podemos aprender mucho por medio de la cocina, ¿no? El paladar también nos enseña. Bueno, entre los suecos actuales así hay varios guisados que llaman la atención. Primero está el famoso salmón ahumado, ¿no? Debemos de recordar que la técnica del ahumado es una de las técnicas de cocina más antiguas, ¿no? Para preservar los alimentos. Bueno, este seguramente es una herencia que viene de la época de los vikingos, ¿no? También tenemos los suecos actuales que consumen reno y alce, ¿no? Entonces, esto también son reminiscencias de las carnes que consumían los vikingos. Otra tradición muy sueca es hacer un casero, ¿no? El pan casero, que obviamente se hace de modo distinto a la época de los vikingos, pero es una de las fundamentales de la alimentación, ¿no? Y finalmente, sí, un guiso bien exótico que es el arenque podrido, ¿no? O sea, es un guiso que a algunos suecos les encanta y otros, la mayoría, detestan, que es arenque podrido, echado a perder, ¿no? Un guiso que se consumía, ¿no? Y por medio de esto podemos inferir un montonal de cosas, de gustos, de qué se consumía, de qué tipo de alimentos estaban allí a primera mano, ¿no? Y todo esto pues nos complementaba con casas de especies menores, de aves, etcétera, etcétera. Y bueno, para despedirme, quisiera regalarles una imagen, ¿no? Imaginemos que estamos en Suecia en el siglo 9 o 10 de nuestra era. Grandes bosques cubren toda la superficie y no se observan montañas, algunas pequeñas luminencias por allí. Hay una casa, techo de paja, hecha de piedras. Cerca de allí hay casas hechas de madera. Y está atardeciendo, es verano, todo el mundo se está reuniendo alrededor de la hoguera. Toda la habitación está llena de humo. Están preparando arenque y salmón para todos. Los niños entran corriendo, meten a las ovejas dentro de la casa, porque recordemos que los vikingos encerraban dentro de sus casas a todos los animales domésticos, ¿no? Y esto con una finalidad pragmática, ¿no? Que durante el invierno la casa estuviera más caliente. Bueno, tenemos al centro del hogar una gran olla donde está hirviendo algo, ¿no? Quizás sea un caldo, no sé, de guisantes, un caldo incluso, ¿por qué no?, de semillas de pino, ¿no? Porque se han encontrado panes arqueológicos hechos con semillas de pino, ¿no? Y allí tienen a todos ustedes reunidos, a todos ustedes, imagínense ustedes mismos allí, a todos los miembros de este pueblo alrededor de la hoguera, escuchando al Escalda relatando los grandes relatos míticos de cómo fue creado el mundo, de cómo los dioses requieren guerreros valientes para la batalla final. Y bueno, quedémonos allí escuchando ruidos extraños afuera de la casa, pensando que tal vez puede ser algún troll o un duende. Bueno, muchísimas gracias. Y finalmente quiero dar unas palabras en sueco, unas palabras sencillísimas, ¿no? Un poco al estilo vikingo, ¿no? Hej då, que quiere decir adiós. Muchísimas gracias, Martín, gracias por tu participación, gracias por haber aceptado la invitación al Huevo del Dragón. Agradezco en lo personal, y creo que también hablo por Luna, tu presencia en este programa. Claro que sí. Y bueno, antes de que mandemos a la rola final, que se llama Valhalla, que Metaltecuhtli les hablará más al respecto, y que con esa canción nos despedimos, quiero volver a hacer la invitación a que nos escriban a dragonecios@yahoo.com.mx
y que no se olviden que los próximos programas tratarán sobre mitos de la fertilidad, sobre la primavera y también sobre mitos mesoamericanos. Gracias, se despide Luna de ustedes con un beso. Sí, Luna lo acaba de decir muy bien. La rola final que hemos escogido para terminar el programa del día de hoy es del maravilloso grupo Blind Guardian, alemán por supuesto, y de su primer álbum Follow the Blind del 95 tenemos la canción Valhalla. Con esto me despido, soy Metal Tecutli, nos estamos escuchando la próxima hora, la misma hora, mismo canal, martes, 1 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención.